Ok, chicos, buenas tardes. Por ahí tuve un problema con el video que tuvimos en la clase, entonces les voy a presentar la información rápidamente. Esta es la información presentada por sus compañeros Alexis, Iván y Andrés Arturo de sexto C. Y ellos presentaron lo que son las gráficas de barras. Dice, son una forma de resumir un conjunto de datos por categorías de variables cualitativas y su frecuencia de aparición en una muestra. Una gráfica de barras tiene barras rectangulares con longitudes proporcionales a los valores que representan. Como pueden ver aquí en el dibujo que ellos están presentando, tienen lo que son unas barras, una gráfica de barras en esta parte de aquí y la representan con un color diferente. La verdad, esta gráfica o este ejemplo que ellos pusieron está muy bien representado porque en el eje X, que es el eje horizontal, vamos a poner lo que son las marcas de clase, que en este caso es el deporte favorito, y sobre el eje Y, que es este de aquí, vamos a poner la frecuencia absoluta. Aquí lo que yo le agregaría sería el título de este gráfico, siempre hay que ponerle esos datos. Ahora, ¿para qué se utilizan? Dice, las gráficas se utilizan para ilustrar y representar un conjunto de datos relacionados entre sí, de manera que se facilite su comprensión, comparación y análisis. Las barras pueden ser horizontales o verticales, ¿sí? Podemos ver aquí. Y una característica de estas es que siempre tienen que ir separadas también. Elementos de una gráfica de barras, tiene que ir el título, los ejes, etiqueta de los ejes, lo que les estaba comentando. Las escalas, es importante saber a qué escala vamos a estar trabajando y esa escala tiene que ser la misma. Y eso nos lo va a decir el número de datos que yo tenga que representar. Dice la altura de la barra, representa el número para cada cualidad u opción. Ahora vienen los pasos, hay que recopilar la información, se tiene que dibujar un eje X y un eje Y. El paso 3, hay que etiquetar el eje X, que en este caso van a ser las marcas de clase. Etiquetar el eje Y, que van a ser las frecuencias absolutas, después dibujar las barras, interpretar la información para lo que tú la desees analizar. Ahora, la información adicional es la que yo les estoy presentando. Dice, para elaborar una gráfica de barras hay que tomar en cuenta los siguientes. Organizar los datos en una tabla de frecuencias. Se dibujan dos ejes rectas, uno vertical y otro horizontal. En uno de ellos se colocan las variables de la misma distancia, una de la otra. En el otro se colocan los valores de las frecuencias. Los valores que se escriben en las frecuencias pueden ir de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10, dependiendo de la cantidad de datos. Se dibuja una barra de color distinto para cada variable para diferenciar los datos, la altura, las frecuencias para cada barra de las variables. Se obtiene de la tabla de distribución de frecuencias. Y aquí son los ejemplos que también yo les estoy poniendo. Si se fijan, tengo el título, tengo la frecuencia absoluta, que en este caso está organizada de 1 en 1. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque los datos tal vez así me lo requerían. De este lado tengo lo que son la marca de clase, que son los colores que estoy representando como negro, azul, amarillo, rojo. Y le pongo de qué se trata. ¿Sí? Ahora en este otro ejemplo tengo gráfico de barras también. Tengo cada columna o cada espacio está con un color diferente. De este lado marca de clase sobre el eje X y de este lado la frecuencia absoluta de mi tabla. ¿Qué clase de mascota tienes? Es una gráfica muy parecida a un ejemplo que tenemos ahí. Entonces tengo la clase de mascota y aquí tengo las mascotas que yo tengo. ¿Cuántos tengo? Que son la frecuencia absoluta de cada clase. Ahora, vamos con la siguiente gráfica, que es un histograma que nos lo presentó nuestra compañera Luisa Sofía y Jacqueline, igual del sexto C. En esta nos dice que es un histograma, es una gráfica que nos permite observar la distribución de datos numéricos usando barras. Cada barra representa el número de veces, frecuencias que se observaron datos en un determinado rango.
Este ejemplo de aquí es muy representativo de lo que es un histograma. ¿Por qué? Porque son barras que van juntas, a diferencia de las pasadas que van separadas. Igual tengo el eje de las X, donde tengo la marca de clase, el eje, perdón, de las Y, donde tengo la frecuencia absoluta y debo de usar lo que es el título de lo que estoy representando. Ahora dice, ¿para qué sirve? Dice, nos sirve para resumir grandes cantidades de datos y comunicar información clara y sencilla sobre la situación compleja. También nos permite mostrar el patrón de variación, comunicación, información visual acerca del comportamiento del proceso. ¿Cómo se elaboran? Aquí tenemos los pasos. Dice, tener los datos que queremos analizar. El paso 2, recolectar los datos. El paso 3, conocer y determinar el rango. Paso 4, definir la cantidad de intervalos marcados en cada eje horizontal. Y paso 5, determinar la frecuencia y marcarla verticalmente. El ejemplo que vamos a usar o el ejemplo que parece estar más acorde es este de aquí. Este de acá abajo, no. Lo quise dejar porque son los datos que presentaron sus compañeras, pero este no es un histograma, este es una gráfica de barras. Entonces, el que voy a elaborar va a ser este. ¿Por qué? Porque es lo que me están pidiendo. Tengo la marca de clase, tengo mi frecuencia absoluta, que si se fijan aquí, va marcada de 200 en 200. Son 200, 400, 600, 800 y 1000. ¿Por qué? Porque los datos así me requerían estar trabajando con ellos. Tengo mi título, nada más hay que ponerle de qué es ese histograma. Ahora, información adicional es la representación gráfica de una variable cuantitativa continua que agrupa intervalos de clase y es representada en forma de barras donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Se caracterizan por utilizar siempre columnas porque nunca hay espacios, ahí me comí una letra, perdón, entre unas y otras. En el eje X se colocan las clases y en el eje Y las frecuencias. Entonces tenemos igual. Entonces es el título del histograma, que este de aquí es un ejemplo muy claro de lo que estamos haciendo. Tengo título, histograma, calificación obtenida de la prueba del primer parcial. En el eje de las X voy a tener las calificaciones o la marca de clase. En el eje de las Y voy a tener el número de frecuencias o el número, en este caso sería de estudiantes con esa calificación. Entonces voy a tener aquí mi histograma. Y tienen que ir barritas con diferentes colores y juntitas, a diferencia de las otras, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente, que es polígono de frecuencias. Esta está representada fue entregada por sus compañeras Marga Rocío y Miel Guadalupe. Dice que el polígono de frecuencias es la gráfica que se obtiene al unir en forma consecutiva con segmentos de puntos de intersección entre los medios de clase. Hay dos tipos de polígonos de frecuencias. Polígonos de frecuencia para datos agrupados son aquellos que se desarrollan mediante marcas de clase que coinciden con el punto medio, y polígonos de frecuencias acumuladas, representación de frecuencias que toman parte de una tabla de datos agrupados. Aquí es importante porque nos están dando algo que se llaman datos agrupados. Nosotros cuando hacemos el análisis de nuestras tablitas de las que estamos haciendo, que son tablas de distribución de frecuencia, vamos a tener en ocasiones que son con datos agrupados y datos no agrupados. Hay que entender eso. Ahorita las estamos haciendo con datos no agrupados. Entonces, posteriormente vamos a ver cómo vamos a hacer esas mismas tablas, pero con datos agrupados. Ahora, se suelen usar cuando se pretende retratar varias distribuciones distintas a la clasificación cruzada de una variable. Para construir polígonos con frecuencias se trazan las frecuencias relativas de los valores de las variables en un sistema de ejes uniendo los puntos resultantes mediante trazos rectos. Aquí, si se fijan ustedes, esta tablita que nos están presentando ellas son para datos agrupados. Aquí yo ya tengo un rango de, por ejemplo, este va del 30 al 39, y en los datos no agrupados va un dato en cada una de estas celdas. Entonces, ahorita no nos preocupemos mucho por esto porque vamos a hacer nosotros lo que es con datos no agrupados. Entonces, vamos a tener aquí la marca de clase, pero con un solo dato, y vamos a tener que elaborar primero nuestro
este histograma y posteriormente vamos a hacer aquí poner el punto medio en cada una de esas barras para unirlos por medio de una línea. Si se fijan, donde debo de hacerla que llegue ya sea al final, que llegue donde está el 0. Entonces, vamos a checar ahí. Polígonos de frecuencias, las ventajas es que es más sencillo que se comprenda un histograma, se traza con más claridad el perfil del patrón de datos. Una de las desventajas dice que no refleja como histograma la relación entre los rectángulos con las frecuencias de los rectángulos, con las frecuencias de la clase. Requieren crear una clase inicial y una clase final con frecuencia igual al 0. Su impacto visual es limitado con escalas de medición pequeñas, ¿sí? Información adicional, polígono de frecuencias es aquel que se forma a partir de la unión de los puntos medios, de las cimas, de las columnas que configuran un histograma de frecuencias. Entonces, si se fijan, igual necesito las frecuencias en el eje Y la marca de clases en el eje X y voy a ir trazando los puntos medios en cada una de estas para después unirlas por medio de una línea. Ahora, para la gráfica circular, aquí nuestras compañeras nos presentaron que dice, ¿qué es? Dice, es una forma de organizar los datos usando los sectores de un círculo. Es un recurso que se utiliza para representar porcentajes, proporciones y se divide en secciones en las cuales se exponen los porcentajes. Las fórmulas están más adelante. ¿Cuáles son sus usos? Es el uso principal de una gráfica circular es mostrar comparaciones entre diferentes categorías. Son utilizados en los medios y en informes comerciales. Los tipos de gráficas va a ser gráfico circular, compara los valores de las categorías como parte del todo y muestra las diferencias variando el tamaño del ángulo. Pueden ser gráficas de anillos, pueden ser gráficas semicirculares o gráfica de pastel o circular. Por ejemplo, aquí nos ponen ellas un ejemplo. Y la información adicional dice, gráfica circular o de pastel muestra cada sector o porción del círculo que se representa una clase y la proporción que guarda con respecto al todo y a los demás datos. Es común que a cada porción se le escriba la frecuencia de la clase, el número de casos y su porcentaje respecto a todo el círculo. Para calcular el ángulo de cada sector, se sigue una de las siguientes dos opciones. Para yo sacar el ángulo de cada sector, puedo seguir cualquiera de las dos opciones, va a estar bien. Dice, puedo hacer una regla de 3 o puedo usar la frecuencia relativa. Dices, para la regla de 3, pues aquí tenemos la fórmula, voy a tener 360 grados, multiplicarlo por la frecuencia absoluta, dividirlo entre el total de frecuencias. Ahora, si yo quiero ahorrarme este paso, puedo hacerlo y usar la frecuencia relativa, que es la que yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque ya esto lo hice en esta columna, que es el free. Se multiplica la frecuencia relativa de cada clase por 360. Entonces, el free de cada clase lo voy a multiplicar por 360 grados y me va a dar el ángulo de cada sector para graficar. ¿Sí? Entonces, les recomiendo más usar esta información. Y los ejemplos de esto para elaborar gráficas de pastel, pues lo voy a tener que hacer de la siguiente manera. Igual tengo que ponerle el título de lo que estoy hablando, tengo que poner la simbología, que es el color o la simbología que yo esté usando para representar ese porcentaje y lo que es la marca de clase, le puedo poner lo que es el porcentaje si lo tiene aquí, o simplemente ponérselo al pastel acá, a la gráfica de pastel. Entonces, si se fijan, es título y mi simbología de cada color de lo que estoy representando. ¿Sí? En este caso puedo usar, les digo, lo que es el free para representar cada clase. Hasta ahí es la presentación de lo que vimos el día de hoy en interpretación y elaboración de gráficas, los primeros 3 temas. Un saludo, espero que les sirva este ejercicio de clase. Nos vemos el día de mañana.